Tú tienes que creer que esa oración que tú elevas a Dios, el viento no se la lleva. Tú tienes que creer que Dios la escucha, y si Dios la escuchó, Dios te concede eso que tú le estás pidiendo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que hemos pedido. ¿Sabe cuándo tu vida va a cambiar, mi querido hermano? Cuando tú empieces a orar con fe, no a la suerte, no con incertidumbre y menos con dudas. Santiago capítulo 1 versículo 6. Todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Oraciones hechas con dudas no llegan a los oídos de Dios. Y a veces cuando nos acercamos al Señor a orarle al Señor, lo hacemos con toda incertidumbre. Necesitamos saber que ese Dios, aunque no se vea, está. Necesitamos saber que el viento no se lleva mis palabras, que hay alguien que las escucha. Y necesito saber que si la escuchó, esa oración va a traer respuesta, que Dios va a obrar en ella, que Dios hará en ella. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das, mi querido hermano. Si tú no crees en ella, Dios tampoco va a creer en ella. A veces, mi querido hermano, nos pasamos repitiendo lo mismo, como si Dios fuera un sordo. La Biblia dice orar con fe, con la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Y a veces lo menos que hacemos es orar con fe. Sí, tú tienes que creer que Dios escuchó esa oración y que se manifestará en ella. A veces, mi querido hermano, oramos como si estuviéramos pescando, a ver qué voy a atrapar con estas palabras. Tú necesitas darle autoridad a tu oración. A veces, mi querido hermano, nos pasamos pidiendo lo mismo, de nuevo tratando a Dios como si Él fuera un sordo. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios, que a veces no lo verá como una insistencia de parte nuestra, sino que estás orando con dudas. Dios sabe, mira cómo nosotros nos estamos dirigiendo a Él. Dios ve nuestra fe, Dios ve cómo nosotros estamos orando. Escucha lo que dice la Biblia. Al Señor no le agradan las vanas repeticiones. Los protestantes utilizan eso para atacar nuestras devociones, nuestros rezos. Eso no tiene que ver nada con nuestras devociones. Está hablando de oraciones hechas con dudas. Si tú le oraste a Dios con fe, ya Dios la escuchó. Tú tienes que creer eso. Si se lo vuelve a repetir, eso es en vano. Y escucha cómo dice: no le agradan las vanas repeticiones. Si tú volviste a tocar el tema ya habiendo orado con fe, eso es en vano. Dios lo escuchó. Tú tienes que creer que Él escuchó. Y ahora tú tienes que caminar como una persona que sabe que Dios ha escuchado su oración. Organizarse, prepararse para lo que uno está creyendo que va a recibir. Es como la lectura de la multiplicación de los peces y los panes. 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. No había nada ahí para alimentar todas esas personas. Lo único que había ahí era de una persona que tenía 5 panes y 2 peces, que lo va a entregar para solucionar el problema que había. Jesús lo tomó, dice la Biblia, que bendijo y dio gracias a Dios. Luego manda a los discípulos a que sentaran a las personas en grupitos de 50 en el suelo, con grupos de 50. ¿Por qué Él hacía eso? ¿Por qué hizo eso? Está organizándose. ¿Organizándose para qué? Para poder repartir. Para poder repartir los peces y los panes que Él cree que van a llegar. Sin embargo, en la canasta solo hay 5 panes y 2 peces. Pero tan seguro Él estaba de lo que iba a acontecer, que empezó a organizarse para el milagro. Nosotros, mi querido hermano, oramos a Dios. Luego que oremos a Dios, tenemos que dar gracias a Dios, porque escucha lo que dijo Jesús: cuando estés orando, todo lo que tú creas tener es lo que Dios te concederá. No lo que tú estás esperando que va a llegar, sino lo que tú crees que ya te pertenece.
Eso que tú crees ya tener es lo que Dios te va a conceder. Y nosotros tenemos que creer eso y empezar a darle gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por la sanación, por el milagro. Sí, y empezar a organizarnos en lo que nosotros estamos creyendo. Ustedes conocen mi testimonio. A mí me dijeron que yo estaba muriéndome, 3 meses de vida. Me dijeron que me quedara en mi casa, que no hiciera nada porque iba a acelerar mi condición y no iba a durar esos 3 meses. Pero yo empecé a creer en aquel versículo que el Señor había puesto en mi corazón y en mis pensamientos, que por las llagas de Él yo había sido curado. Yo empecé a creer en eso y empecé a caminar en lo que yo estaba creyendo. Fue cuando más actividades yo empecé a hacer. Yo llegaba a los grupos de oraciones en aquellos tiempos del comienzo de la renovación carismática, y llegaba a los diferentes grupos de oraciones. Todos los días iba a un grupo diferente y esperaba el momento de los testimonios. Cuando el líder decía: ¿quién quiere hoy contar su testimonio?, yo era el primero que elevaba mi mano, pasaba adelante para contar mi testimonio. Las personas que me conocían, pues cuando me escuchaban dando mi testimonio que estaba sano, sabiendo que me estaba muriendo, decían: este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que Dios le sanó. Mira, ni mi propia madre entendía esto que les estoy hablando ahora. Ella llegó a decirle a los misioneros: no le hagan caso, está tan grave que ya se ha vuelto loco. Pero la Biblia me defendía contra estos ataques. La Biblia dice que estas cosas son espirituales y que solo se pueden discernir en el espíritu. Yo caminaba así. Mira, yo había días que yo tenía convulsiones, caía en el suelo con hemorragia, vomitando sangre. Y quizás ese día había sido mi peor día. Pero cuando la gente me preguntaba: ¿cómo estás, hermano Neil?, yo decía: yo estoy bien, por sus llagas yo había sanado. Yo no respondía de acuerdo a cómo me sentía, sino de acuerdo a lo que yo creía. Y lo que le estoy diciendo, mi querido hermano, es que tenemos que ponernos de acuerdo con lo que nosotros hemos orado a Dios, lo que estamos creyendo recibir. Tenemos, mi querido hermano, que ejercer nuestra fe. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le vas a dar. Si tú crees que Dios escuchó esa oración, empieza a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que tú crees que Él te concede. Dale gracias. Yo siempre digo que tenemos que tener un final a nuestras oraciones. Y a veces dejamos nuestras oraciones pendientes. Y a veces hasta que no lo veamos no le voy a dar gracias a Dios. Y a veces caminamos como Santo Tomás: hasta que yo no lo vea no lo voy a creer. Hasta que yo no le toque, hasta que no meta mis dedos en su costado, no lo voy a creer. Y se le manifiesta el Señor y Él le dice: Señor, ahora sí crees. Crees porque ves. Y viene Jesús y le dice: dichosos aquellos que creen sin tener que ver. Le dice a Tomás: no seas un incrédulo. Nosotros, mi querido hermano, tenemos que hacer nuestra parte también. Y a veces ahí estamos, mi querido hermano, como si fuera una lotería. A ver si hoy salgo premiado, a ver si hoy salgo bendecido, a ver si hoy a veces nos pasamos esperando en esos congresos de esta sanación para mi milagro, cuando todos los días pueden ser un día de milagro en tu vida. Más todos los días son días de milagros. Y es tu oración la que vale mucho, y es tu oración la que Dios escucha. A veces hablo estas cosas, mi querido hermano, y yo por atrevido me meto en tremendos problemas. Bendito sea Dios. Pero yo voy a hablar lo que creo en mi corazón. Mira, con la misma Eucaristía, no hay una oración más poderosa que la Eucaristía. En cada Eucaristía acontece un milagro. El pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las misas son de sanación. Si nosotros creyéramos eso, todos los días en cada Eucaristía acontecería un milagro. No me gusta cuando las separan, ¿verdad?, diciendo misas de sanación, misas de... No, todas son de sanación. Donde Jesús ahí se hace presente, ahí se tiene que ver la gloria de Dios. Jesús todavía desea hacer las obras del Padre. Bendito sea Dios. Amén.